Los días me puedes atender. ¿Lo de siempre? Hay tanto y tan bueno. ¿Qué quiere usted, lo de siempre? Lo de siempre. Lo de siempre. Lo de siempre. Lo de siempre. Crónicas del comercio local. Realizado por La Matria. Episodio 3. El secreto de las palomas. La tranquilidad, el descanso, el silencio del ruido. Esto buscan los que buscan aislarse, los que encuentran el perderse. Alejados del bullicio de la ciudad, nos ubicamos en el siglo XVIII. En esta ocasión nos adentramos en el Parque Natural de la Breña, en Barbate, cerca del núcleo rural de San Ambrosio, donde se enclava una hacienda que guarda en su interior un palomar, con una triple función: servir de correo de la época, de torre de vigilancia para los ataques berberiscos y una tercera, más secreta, de la que más tarde daremos cuenta. José Luis Larramendi es uno de los socios del Palomar de la Breña. La historia de la casa es que, bueno, alguien la construye una parte o lo que sea, la abandona, se hunde, llega otro, la reconstruye para su negocio, la abandona, se hunde. O sea, la casa ha ido creciendo con diferentes dueños y en diferentes etapas. Entonces, lo que es el Palomar en el siglo XVIII es cuando se hace grande en tres fases. Pero ya existía desde el XVI un palomar pequeño, que era una torre defensiva y un palomar, que era donde escondían el ganado por la noche y tal, por el tema de la piratería. Era un sitio que estaba muy escondido. Que hasta aquí la piratería, que tengamos noticias, nunca llegó. A San Ambrosio sí, pero aquí no. Pero antes de eso ya había un asentamiento, seguramente en el siglo X, una cosa así, porque es a partir de los ataques vikingos, pero aquí lo que había sería un par de chozos o algo así, no la construcción que hay ahora, porque hay una plataforma musulmana que, digamos, la que transmitía las señales de Trafalgar hacia Vejer, porque Vejer no ve Trafalgar directamente, no hay que... Y a Vejer, e incluso lo que es el casco viejo de Barbate y la marisma y eso, también se ve desde aquí. O sea que podría avisar un poco al ejército y a otros en la costa de ahí va que van, ¿no? En este episodio se busca algo más alternativo, pero con el encanto de un comercio familiar, ya que hoy en día el Palomar de la Breña es un alojamiento rural coqueto, pero con ese encanto natural paradisiaco. Su edificio es una arquitectura profunda, sosegada, racionalista y, sobre todo, impresionante. Digamos que durante toda la Edad Media estaba prohibido vivir fuera de murallas por el tema de la piratería. Pero por eso es el único edificio histórico que, como aparte de las torres almenaras o las ermitas, que se va a construir. Es una singularidad de la zona. La pregunta que nos hacemos es cómo se conecta la historia de la hacienda con la actualidad. O dicho de otro modo, cómo llega José Luis, un navarro barbateño de adopción, y sus socios a este lugar. A ver, pues porque era una ruina, si no, no lo hubiera podido comprar. En fin, estando en mi tierra y eso, eran unos amigos que empezaron a ver esto, unos que venían a veranear a Caños y vieron el edificio. Y empezaron a lucubrar y que algo se podía hacer aquí y tal, pero en principio ni negocio ni nada tampoco, en principio. Luego empezamos a darle vueltas qué hacemos con una casa tan grande, ¿no? Y llegamos a la conclusión de hacer un hotel, pero con el tiempo costó, porque no había nos quedamos aislados, no había luz, no había agua, ni desagües, y el camino se quedaba inundado. En fin, fue una apuesta que no ha sido ningún pelotazo. Los 14 primeros fue, intentar vivir o arreglar alguna para poder dormir en algún sitio, o el agua, la luz, Un negocio que cumple más de 30 años en su etapa actual y, a diferencia de las
Un negocio que cumple más de 30 años en su etapa actual y a diferencia de las grandes cadenas hoteleras, la relación con los clientes es más cálida, menos distante, más amable. Hombre, esto es un trato más directo. Al final, pues cuando la gente está varios días, pues haces amistad, es otra cosa. A la hora de pues aconsejar, por ejemplo, ¿dónde podemos ir a comer? ¿O qué podemos ver? ¿O qué tal? Pues esa relación es mucho más directa. Lo que ofrecemos un poco es la tranquilidad. Estamos cerca de la costa, pero fuera del ruido y fuera de eso, lo que vendemos, tranquilidad. Y por otro lado es un poco de sabor histórico. Bueno, yo estuve unos años haciendo estadísticas y siempre era mitad extranjeros, mitad españoles. De los españoles, mitad de Madrid, mitad del resto, de Andalucía, mitad de Sevilla, era un poco así, mitad. Y hombre, lo que buscan, nosotros lo que tenemos es mucho cliente repetidor. Es que gente que, pues eso, que sí, que le gusta la playa, pero que luego quiere estar tranquilos. O primavera, o grupos, por ejemplo, hemos hecho bodas también. Ahora ya estamos un poco, pero bueno, sí. O grupos familiares y tal, hay una sala donde se pueden reunir, pero eso, la tranquilidad, lo que vendemos es tranquilidad. Por la peculiaridad de la ubicación, este enclave, como si todavía necesitara de esas palomas para llevar el mensaje, Internet y el boca a boca son la manera de atraer a sus clientes. Nosotros Internet, porque por aquí, por delante, no pasa nadie, no es un lugar de paso. Aparte de pues caballos, bicicletas o tal, pero no hay carretera. Pero es por Internet. Y mucho es el boca a boca o el boca a oído. Ha cambiado principalmente la tecnología, pero lo que es la clientela no es tanto. No hemos tenido, hombre, los primeros años, al principio cuando empiezas, pues hasta que te haces una imagen y haces clientes y tal. El principio es motor negocios, pero luego es bastante estable, ha sido muy estable. Y tuvimos algunos clientes de matrimonios con hijos pequeños, de Barbate, por ejemplo. Venían a pasar un fin de semana, estás a 10 minutos, pero estás fuera fuera del mundo, no lo dejan con los abuelos, lo que sea. Alguna vez de esto sí, pero no es mayoritario. Los problemas que tiene este tipo de negocio se acrecientan mucho más cuando estás en un espacio aislado, alejado de todo, también de los servicios básicos. Es por ello que hay que valerse por sí mismo, contando con muy poco respaldo. Todo lo que ocurra a 1 kilómetro, 2 kilómetros a la redonda, o lo resuelves tú, o aunque un camino sea público, se rompe el camino, o tiene un problema de luz, o de agua, o de... La infraestructura la tienes que mantener por uno mismo, porque en fin, la administración no va a llegar ni a tiempo, porque somos muy poca gente, pocos votos, vamos, para que se preocupen. No, esto no es bien de interés cultural, no está protegido. Pero bueno, hemos tenido alguna ayuda, pero por los trabajos que creamos y comprometidos a crear trabajo y eso, pero no por el edificio. Con la pandemia abrimos solo en verano, pero salió bien, compensó. De hecho, ahora, por ejemplo, estos años ya, como estamos cumpliendo edad, en invierno seguimos cerrando. Sí, cuando estábamos abiertos, hombre, lo que nos venían pues, grupos o cursos de yoga, o reunión de amigos. Genérico. En general. No, aquí está bastante... Yo creo que el turismo está bien. Lo que pasa es que vende solo playa. Barbate, por ejemplo, es que tiene otros valores de parque natural y... creo que... Astronómico. Sí, además sí, muy, muy interesante la gastronomía que tiene. Pero... Eso, quizá lo que es el invierno, la temporada baja, intentar estirar un poco la temporada, porque la temporada de verano son 6 meses, es muy corto,
y intentar estirarlo, pero vamos, eso, claro, intentarlo supone que se intenta. El turismo que hay, por ejemplo, en el Parque Natural, que el Parque Natural, vamos, tiene movimiento, pero es gente del pueblo. Eso, claro, lo tienen. Tienen playa en verano y campo en invierno. O sea, el producto de temporada está bien porque hay huerta alrededor y todo eso, pero claro, luego el atún, pues es el atún. Y principalmente me sorprendió, por ejemplo, un japonés que conocí que le llaman en Japón al atún del estrecho, le llaman atún de barbate. Pero vamos, me imagino que todos lo saben, que el de Zahara o eso es el mismo atún. El lugar da para mucho y centrándonos en el Palomar, son varias las productoras que han fijado sus ojos en sus grandes hileras de agujeros, casi 8.000 nichos de las palomas, donde esconder lo que haya que esconder. Aquí se han grabado muchos videoclips de primera línea, alguna serie de televisión, algún de esto de película. Bueno, anécdota, por ejemplo, yo me reí mucho un día porque una de las escenas que grabaron aquí era en la serie de Perdóname Señor, que se grabó en esto. Bueno, pues cuando emitieron, creo que era el último capítulo, venía el narco, tenía escondido por aquí por los nidos, tenía escondido dinero. Y claro, vino a recogerlo para escaparse y tal. Me has grabado, ¿verdad? Tienen pruebas contra mí. No volveré a la cárcel, te lo aseguro. Y menos ahora que por fin estás conmigo. Estás loco. Volverás a quererme. Vamos. Bueno, eso lo grabaron y lo emitieron cuando lo emitieron. Pero al día siguiente venía gente a ver si se habían dejado algún billete. En fin, anécdotas. Han hecho cortos, uno que se llama Lucía. Rosarillo hizo un videoclip. Estuvo Lombo también. Una imagen muy fuerte. Entonces, digamos que se quema con facilidad, porque una vez que lo sacas 2 o 3 veces o 4 ya lo identificas. Pero, por ejemplo, me acuerdo un anuncio de la ONCE que hicieron en la entrada, en donde está la espadaña, y lo convirtieron rápidamente, parecía la Plaza del Pueblo, aquello, con la iglesia, de forma muy sencilla. Pero que ahí lo que es la casa te da para planos cortos y eso te da otro juego. A fin de cuentas la fachada parece el cuartel de Pancho Villa. Regresando a la historia de la propia finca, uno de sus propietarios fue Pedro de Fagoaga, un administrador de aduana, un señor que hizo riqueza en México y trajo un estilo colonial al edificio con su campanario y los interiores de la estancia donde se alojan los clientes. A ver, en el 16, pues era una corraliza con una torre defensiva donde escondían el ganado, y esto dependía del Consejo de Castilla. Entonces, cuando la piratería se viene un poco abajo, el administrador de la aduana de Cádiz, que era un poco el que controlaba todas estas cosas, la infraestructura de vigilancia y tal, ese se queda con la casa, porque ya esa infraestructura pues no... Entonces este es el administrador de la aduana de Cádiz, que también era ministro de Hacienda, vamos, era un personaje que conocía todo lo que quisiera comerciar con América y tal, pues tenía que pasar por la oficina, ¿no? Y ese es el primer documento escrito que tenemos, que ahí habla de mantener abierto el Palomar y reconstruir el Colmenar, porque el Colmenar, esto era una tierra de abejas, incluso Béjar, desde época romana llamaban Béjar de la miel, y San Ambrosio, que es el pueblo de aquí, es el patrón de la apicultura. Y el dueño tenía la exclusividad de toda la miel que se mandaba a América. Entonces había un poderío ahí, pero la abeja era en ese momento más importante que el palomar. El palomar se hace grande por propietarios posteriores. Y uno de los propietarios, el de final de siglo, estos tenían minas en Zacatecas, en México, minas de plata. Y claro, tenían minas de aquí, mantenían la relación porque eran de aquí, eran de Navarra, la estirpe, pero llevan 400 o 300 años en México, pero mantenían la relación.
Y claro, incluso fueron dueños de la aduana en México. Y estos, pues, teniendo con el tema de la aduana, pues tenían que tener alguien aquí también que controlara los almacenes en Cádiz, y han tenido, durante el siglo XVIII, que es cuando más creció la casa, todos los propietarios eran gente de mucho dinero, tenían relación con Cádiz, y porque el intermediario de la venta siempre era el arzobispado de Cádiz. Y el arzobispado pues se relaciona en Cádiz pues con los ricos de Cádiz. Habíamos dejado suelta una tercera función de este palomar, que tiene mucho que ver con su enclave y con su historia. Cuenta la leyenda que un vizcaíno embarcó en Cádiz junto a su hijo de viaje hacia América. Ahí a la altura de Trafalgar el barco naufragó y el hijo se ahogó. Por ello, este señor se instala en este lugar cercano para asumir la pena. Lo curioso es que el anteriormente mencionado Pedro de Fagoaga era navarro, es decir, un vizcaíno como se le conoce popularmente en la zona de Cádiz, aunque en su testamento no nombra ni mujer ni hijos, y por el contrario, de 12 páginas de dicho testamento, dedica 10 a dejar bien claro que todas sus pertenencias deben ser para un tal Pedro de Aranchipi, que resulta ser un francés al que tampoco se le conoce mujer. Bueno, vizcaíno se le llamaba todo el que hablaba vasco, pero era un genérico como gringo o gallegos que dicen, pues, pero el único vasco aquí era el navarro este, y este no tenía hijos. Y en el testamento, la primera página es para decir por la Santa Madre Iglesia y tal que se ponía, la última para decir y no puedo poner todas mis posesiones porque sería interminable, y todos los demás para que todas mis propiedades se tienen que quedar para Pedro de Aranchipi. Y tampoco no tenía hijos ni nada tampoco. Y en el siglo XVIII, porque en Cádiz había mucha libertad, mucha de esto. Ahí estaban los masones, por ejemplo, que podía ser pues, masonería. Allí no se escondían. En Cádiz no se escondían. José Luis habla de las fiestas que se podrían celebrar en este lugar. Un sitio oculto, difícil de acceder, un lugar perfecto para perderse. La primera planta de la casa posee unas ventanas desde donde se veía todo del exterior, pero que apenas dejaba pasar la luz y el aire del exterior. Lugar, sin duda, para hacer lo que se quiera hacer, pero que nadie lo sepa. Lo único que encuentro, que por qué esconderse tanto, porque esto era el fin del mundo, o sea, por aquí no se entraba. Había que entrar pues, desde Vejero o tal, pero vamos, el fin del mundo era venir esto. Y gente con tanto dinero, venir a sitios tan alejados, eso es esconderse. Y se me va la cabeza y digo, joder, 2 sin hijos y que la herencia se lo tiene que quedar uno al otro. Venga ya, es una pareja, joder. Colmenar es un palomar, pero también es un cementerio. Nicho es un nido y también es un nicho de eso. Está muy relacionado con la muerte, digamos, culturalmente, ¿no? Pero verse, y esto parece un panteón también. Yo me imagino en aquella época pasar un lugareño por aquí con esa leyenda que sobre la muerte y tal, y lo que hacía era así, y mucha gente mayor pasa por delante de un cementerio, se antiguan el sistema, pero vamos, que éramos supersticiosos, que aquí no entraba nadie. Vamos, que no se enteraba ni Dios de lo que pasaba aquí, pero ni Dios. Al margen de locubraciones, lo que sí es una certeza es el encanto de este establecimiento. Para José Luis y sus socios, el tiempo que ha pasado se le ha echado encima. Sabe que él no acabará el proyecto inicial, pero al menos espera verlo algún día. Claro, y bueno, que ya somos mayores, ya nosotros va a ser difícil que, no tiene esperanza que lo que terminemos. Pero en verlo por lo menos. Hombre, a mí me gustaría, me encantaría. La verdad que esta casa terminada entera va a ser espectacular cuando se haga. O quizás ese sea el sino de este lugar misterioso, histórico e inacabado, que guarda los mejores secretos en sus 7.777 nichos de paloma. Crónicas del comercio local. Voz: Luis Rossi. Colaboran Tuya Lajanda y Chick Wifi. Fotografía y diseño: José María Reina. Este es un proyecto financiado por la Fundación de Cultura de la Diputación de Cádiz. Realizado por La Matria.